Hola, hola, mis queridos amantes del chisme y las telenovelas. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy, como si estuviéramos en el clímax de nuestra telenovela favorita, nos sumergiremos en un drama de la vida real que ha sacudido los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una historia que, déjenme decirles, tiene más giros que un episodio final de temporada, una trama que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y que nos tiene a todos con la cucharita en mano, listos para saborear cada pizca de salseo. Prepárense porque este viaje estará cargado de emociones intensas, revelaciones inesperadas y, como siempre, mucho drama. Antes de que nos adentremos en las profundidades de este culebrón, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni una sola de nuestras investigaciones a fondo sobre los dramas más jugosos del momento. Aquí desmenuzamos cada detalle, analizamos cada rumor y les traemos la información más fresca y jugosa del espectáculo. Activen esa campanita de notificaciones, esa fiel compañera que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, porque créanme, no querrán quedarse fuera de la conversación. Y ahora sí, mis chismosos de corazón, vamos con todo, que la novela está por comenzar. Hoy el plato fuerte de nuestro menú es un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado más debates que un partido de fútbol, un tema que para muchos ha representado un duro golpe a la ilusión, la desilusión más grande desde que cancelaron la tercera temporada de esa serie que tanto amábamos, el supuesto rechazo explosivo de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Ya saben su historia, desde que se conocieron en el set de la icónica Sencal Cup, ha sido un verdadero cuento de hadas para los fans. Una historia de amor que parecía sacada de las páginas de un libro romántico, con una química en pantalla que desafiaba todas las leyes de la física y la biología. Era evidente desde el primer instante que entre ellos había algo más que una simple relación profesional, algo que iba más allá de los guiones y las cámaras. Y cuando la ficción saltó a la vida real, cuando los besos dejaron de ser actuados y las miradas se volvieron cómplices fuera del set, el mundo entero suspiró de amor. Éramos testigos de un romance de ensueño, una historia que nos hacía creer en la magia, en el destino y en el poder del amor verdadero. Vimos fotos juntos que parecían sacadas de una sesión de fotos de Vogue, viajes a lugares exóticos que nos hacían morir de envidia, de la buena, claro. Miradas cómplices que derretían hasta el corazón más frío y declaraciones que nos hicieron creer que esta relación era para siempre, que Hande y Kerem eran el uno para el otro, destinados a compartir una vida juntos llena de felicidad y amor. Incluso creamos un hashtag para la pareja, ese famoso almohadilla Anker que inundó nuestras redes sociales y se convirtió en el grito de guerra de su fiel fandom. Éramos felices, confiados, creyendo que habíamos encontrado a nuestra pareja de telenovela en la vida real. Sin embargo, como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Y es aquí, mis queridos chismosos, donde nuestra historia toma un giro inesperado, un giro que nos hace recordar que la vida real no es un guión de televisión, y que los cuentos de hadas a veces terminan de la forma más inesperada y dolorosa. La trama se pone interesante, los personajes se enfrentan a sus demonios y nosotros, desde el otro lado de la pantalla, no podemos evitar sentirnos parte de este drama. Desde hace un tiempo los rumores de una ruptura empezaron a circular con la fuerza de un huracán. Al principio muchos nos negamos a creerlo pensando que se trataba de simples especulaciones, invenciones de la prensa rosa para generar titulares y vender revistas. Nos aferrábamos a la esperanza de que todo fuera una gran confusión, un error de interpretación, un malentendido que pronto se resolvería. Pero las señales, como las pistas en una escena del crimen, empezaron a acumularse con una rapidez que nos dejó sin aliento. Menos fotos juntos, menos apariciones públicas como pareja, comentarios menos efusivos y cariñosos en redes sociales, y un distanciamiento que, aunque sutil y disimulado, no pasó desapercibido para los ojos más observadores y los corazones más sensibles de sus fans. Y fue aquí, mis amigos, donde surgió el tan comentado, el tan temido, el tan polémico rechazo explosivo. El momento que dividió al fandom, que hizo temblar los cimientos de la almohadilla Anker y que nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor. Una escena que, a pesar de no haber sido filmada, se ha grabado en la memoria colectiva de los fans como si fuera el final de temporada de una serie de televisión. Según lo que se ha filtrado, según lo que hemos podido deducir entre líneas, según los rumores que han corrido como pólvora en redes sociales, parece que Kerem, aún enamorado hasta los huesos, aún con la esperanza de una reconciliación, como el protagonista de una telenovela que se niega a perder a su amada, habría intentado acercarse a Hande con intenciones de retomar su relación.
Un acercamiento lleno de nostalgia, de promesas y quizás hasta de lágrimas. Sin embargo, la respuesta de ella, supuestamente, no habría sido la que él esperaba. Y es aquí donde el drama alcanza su máxima expresión, donde la tensión se puede cortar con un cuchillo y donde nosotros, desde nuestras casas, no podemos evitar sentirnos parte de este torbellino de emociones. Se habla de una conversación tensa, de un intercambio de palabras cargadas de dolor y resentimiento, de un rechazo rotundo que resonó como un trueno en la vida de Kerem. Una Ande que al parecer, ya no compartía los mismos sentimientos, que había pasado página, que había decidido tomar un nuevo rumbo en su vida, uno en el que Kerem ya no tenía cabida. Este rechazo explosivo, como se le ha bautizado en redes sociales, se ha convertido en el tema de conversación de todos los fans, en el eje central de todos los debates y en la fuente de todas las especulaciones. Ha sido interpretado de diversas maneras, cada una más apasionada que la anterior, cada una defendida con uñas y dientes por cada bando. Algunos lo ven como una muestra de madurez por parte de Ande, como una decisión valiente de priorizar su bienestar y seguir adelante, como un acto de empoderamiento femenino que la convierte en la heroína de esta historia. Otros, en cambio, lo ven como un acto de crueldad hacia un Kerem que, según se dice, aún lucha por su amor, que se debate entre la esperanza y la desilusión, como el protagonista de una tragedia griega. Claro, aquí tenemos que hacer una pausa, como en el intermedio de una telenovela, para recalcar que todo esto está basado en rumores y especulaciones. No existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, ni una declaración pública, ni una entrevista en exclusiva que nos revele la verdad absoluta de esta historia. Lo que tenemos son filtraciones, interpretaciones y conjeturas, lo que hace que la historia sea aún más confusa, más intrigante y, por qué no decirlo, más adictiva. Pero, ¿por qué ha generado tanto revuelo este supuesto rechazo? ¿Por qué ha resonado con tanta fuerza en el corazón de los fans? Bueno, creo que la respuesta radica en la conexión que muchos fans sintieron con la pareja. Los veíamos como un ejemplo de amor verdadero, un faro de esperanza en un mundo lleno de desilusiones, un cuento de hadas moderno que nos hacía creer en la magia del amor y la felicidad eterna. Éramos testigos de un romance que parecía perfecto, que cumplía todos los requisitos para un final de cuento, un amor que nos hacía suspirar, que nos hacía soñar y que nos hacía creer que todo es posible. Verlos distanciados y más aún enfrentados por una situación tan dolorosa como esta, ha sido un golpe bajo para muchos corazones, una decepción que ha dejado una cicatriz en el alma de los fans más apasionados. Es como si el final de nuestra serie favorita hubiera sido reescrito de la peor manera posible, como si el cuento de hadas hubiera terminado en una pesadilla. Pero vayamos más allá de los chismes, más allá de las emociones a flor de piel y más allá de las especulaciones. Analicemos un poco las posibles razones detrás de este distanciamiento, las causas profundas que pudieron llevar a Ande y Kerem a tomar caminos separados. En primer lugar, la presión mediática puede ser un factor determinante. La constante exposición a los medios, el escrutinio público, la mirada implacable de los paparazzi y la avalancha de comentarios en redes sociales pueden desgastar incluso el amor más fuerte, el más puro y el más sincero. Es como vivir en una pecera, donde cada movimiento es observado, cada palabra es analizada y cada gesto es interpretado hasta el más mínimo detalle. La dificultad de mantener una relación personal en el ojo del huracán puede ser abrumadora, sofocante e incluso destructiva. A eso sumemos sus apretadas agendas de trabajo. Ambos son actores muy cotizados, con proyectos que los llevan de un lado a otro, con grabaciones que se extienden hasta altas horas de la madrugada y con viajes que los alejan durante semanas de sus hogares. El ritmo frenético de la vida de un actor de éxito dificulta la posibilidad de compartir tiempo juntos, de tener citas románticas, de disfrutar de momentos de tranquilidad y de nutrir la relación con detalles y gestos de amor. La falta de tiempo, la distancia y el estrés pueden erosionar los cimientos de una relación, por más fuerte que ésta sea. También, como todos los seres humanos, están en constante crecimiento personal, en un proceso continuo de evolución y aprendizaje. Puede que Ande y Kerem hayan tomado caminos diferentes, que sus prioridades y expectativas hayan cambiado, que sus intereses se hayan desviado y que sus visiones de futuro ya no coincidan. Puede que se hayan dado cuenta de que ya no eran la misma pareja que se enamoró en el set de grabación, que la chispa se había apagado, que la magia se había desvanecido y que era momento de seguir adelante, aunque doliera y aunque fuera difícil.
Por otro lado, hay que considerar que detrás de toda esta narrativa pública, detrás de los titulares y los chismes, existen dos personas reales con sentimientos complejos, con miedos, inseguridades y contradicciones. La relación de Hande y Kerem no era un guión de telenovela, no era una historia perfecta sin altibajos ni dificultades, sino una historia de amor como la de cualquier persona, con sus alegrías, sus tristezas, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Y como todas las relaciones, a veces llegan a un punto en el que es mejor tomar caminos separados, en el que es necesario soltar, dejar ir y aceptar que el amor no siempre es suficiente, que a veces las personas cambian, que las circunstancias cambian y que es momento de cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Aceptar que el amor duele, que a veces es necesario renunciar a la felicidad que conoces para buscar una nueva felicidad, aunque sea desconocida y asustada. Ahora hablemos de las reacciones en redes sociales, ese campo de batalla virtual donde las emociones se desbordan, donde las opiniones se enfrentan y donde el drama alcanza su máxima expresión. Como era de esperar, el tema ha desatado una auténtica tormenta en el mundo virtual, un maremoto de comentarios, mensajes y reacciones que han inundado todas las plataformas. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en bandos, como si fueran ejércitos en guerra, defendiendo a capa y espada a su favorito, como si su vida dependiera de ello. Están aquellos que acusan a Hande de ser insensible, cruel y despiadada, que la ven como la villana de esta historia, la que rompió el corazón de Kerem y la que acabó con el sueño de amor de todos los fans. La critican por haber rechazado a su amado, por haberle dado la espalda y por haber preferido su propio bienestar al amor que compartían. La tildan de egoísta, de fría y de calculadora, olvidando que ella también es una persona con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Mientras que otros la aplauden por su valentía al poner límites, por su coraje al priorizar su felicidad y por su determinación al seguir adelante, a pesar de las críticas y el rechazo. La ven como una heroína moderna, como una mujer empoderada que se niega a conformarse con una relación que ya no la hace feliz y que decide tomar las riendas de su vida. La admiran por su fortaleza, por su independencia y por su decisión de buscar la felicidad a su manera. También están los que defienden a Kerem, considerándolo la víctima de este drama, el hombre bueno que lo dio todo por amor y que fue rechazado sin piedad por su amada. Lo ven como el protagonista de una tragedia romántica, como el caballero que fue derrotado por el desamor y como el mártir de una relación que terminó de la peor manera posible. Lo apoyan incondicionalmente, le ofrecen consuelo y le envían mensajes de ánimo, como si fuera un amigo cercano que necesita apoyo en este momento difícil. Y también están los que simplemente esperan que ambos encuentren la paz y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Los que no toman partido, los que se niegan a entrar en la polarización y los que entienden que el amor es complicado y que no siempre tiene el final que esperamos. Los que desean lo mejor para ambos, sin importar cuál sea su camino, y los que saben que el tiempo es el mejor juez y que solo él podrá curar las heridas del corazón. Los hashtags y los comentarios se han multiplicado como la pólvora, convirtiendo las redes en un verdadero campo de batalla, en un escenario donde los fans se enfrentan, discuten y se insultan con una pasión desbordante. Hemos visto desde declaraciones de amor incondicional a la pareja, mensajes de apoyo y consuelo a cada uno de los implicados, hasta mensajes de odio y rencor, insultos y críticas que han sobrepasado todos los límites del respeto y la tolerancia. Y como suele suceder en estos casos, la información se mezcla con la especulación, los rumores se confunden con la realidad y cada comentario se convierte en un nuevo capítulo de esta historia, haciendo cada vez más difícil distinguir la verdad de la ficción, la realidad de la fantasía. Y es que en el mundo del espectáculo el drama vende y esta historia, sin duda, ha captado la atención de todos, nos ha enganchado a la pantalla y nos ha hecho sentirnos parte de este culebrón de la vida real. Pero más allá del drama, más allá de los chismes y más allá de las especulaciones, es importante recordar que tanto Hande como Kerem son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Que detrás de los personajes públicos, detrás de las fotos en las revistas y detrás de los vídeos en redes sociales, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y vidas complejas. No podemos caer en el error de juzgarlos sin conocer todos los detalles de la situación, sin saber lo que realmente ha pasado, sin entender sus motivos y sus razones. No sabemos qué hay detrás de las cámaras, qué conversaciones han tenido, qué dolores han experimentado y qué decisiones han tomado en la intimidad de su vida personal. Y por más que queramos que nuestra pareja favorita regrese, que el cuento de hadas tenga el final que esperamos, debemos respetar sus decisiones y apoyar su camino individual, aunque este sea diferente al que habíamos imaginado.
A pesar de este supuesto rechazo explosivo, la esperanza de muchos fans de ver a Ande y Kerem juntos sigue viva, como una llama que se resiste a apagarse, como una ilusión que se aferra a la posibilidad de un final feliz. Las teorías de reconciliación siguen circulando en redes sociales, como un río que nunca deja de fluir, y muchos creen que este distanciamiento no es más que un paréntesis en su historia de amor, un momento de crisis que fortalecerá su relación y los hará volver aún más enamorados. Algunos incluso ven señales ocultas en sus publicaciones en redes sociales, interpretando cada gesto, cada comentario y cada palabra como un indicio de una posible reconciliación, como si fueran mensajes cifrados que solo ellos pueden descifrar. Pero la realidad es que solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja, si su historia de amor tendrá un nuevo capítulo o si su camino juntos ha llegado a su fin. Mientras tanto, es importante que como fans mantengamos una actitud respetuosa y empática. Que no nos dejemos llevar por el drama, que no nos dejemos arrastrar por las emociones y que no olvidemos que detrás de todo este espectáculo hay personas que están sufriendo y que necesitan nuestro apoyo y comprensión, no nuestro juicio y crítica. El drama puede ser entretenido, puede ser adictivo y puede ser emocionante, pero no debemos olvidar que detrás de las noticias y los chismes hay seres humanos con sentimientos reales, con corazones que se rompen y con vidas que merecen ser respetadas. Y como seguidores, nuestro papel debe ser apoyar a nuestros ídolos en su camino, sin importar qué decisiones tomen, sin importar si su historia termina como esperábamos o no. Y ahora que hemos desmenuzado esta historia, que hemos analizado cada detalle y que hemos explorado todas las posibles interpretaciones, quiero preguntarles a ustedes, mis queridos chismosos, ¿qué opinan de todo este drama? ¿Creen que el supuesto rechazo explosivo es la realidad o solo es una especulación más, un rumor sin fundamento? ¿Cómo creen que debería actuar cada uno en esta situación? ¿Qué les aconsejarían a Ande y a Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con ellos? No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo con total libertad, pero siempre desde el respeto y la empatía. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista, generar un debate sano y respetuoso y compartir nuestras reflexiones sobre esta historia. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, no para generar odio ni enfrentamientos, que aquí todos somos amantes del chisme pero también somos personas que respetan los sentimientos de los demás. Antes de que pasemos a las conclusiones finales, a ese último capítulo de nuestra telenovela, quiero recordarles que los rumores son solo eso, rumores. Que no podemos tomar como verdad absoluta todo lo que leemos en redes sociales, todo lo que escuchamos en los programas de chismes y todo lo que nos cuentan nuestros amigos. No tenemos la verdad absoluta sobre lo que está sucediendo entre Ande y Kerem, no somos testigos de sus conversaciones privadas y no tenemos acceso a sus pensamientos y sentimientos más íntimos. La información que manejamos es, en su mayoría, basada en especulaciones, filtraciones y conjeturas. Por lo tanto, es importante mantener una actitud crítica, cuestionar lo que leemos, analizar la información con cuidado y no creer todo lo que nos dicen, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles y personales como este. Los medios a menudo tienden a exagerar, a sensacionalizar y a distorsionar los hechos, buscando generar más impacto, atraer más audiencia y vender más ejemplares. Así que tomemos todo esto con pinzas, recordemos que la verdad suele estar en el medio y no nos dejemos llevar por las emociones del momento. En resumen, mis queridos amigos, el supuesto rechazo explosivo de Ande a Kerem ha sacudido el fandom como un terremoto, nos ha sumergido en un drama digno de una telenovela y nos ha hecho reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta separación, la presión mediática, las apretadas agendas, el crecimiento personal y las dificultades que conlleva mantener una relación en el ojo público. Hemos explorado las reacciones en redes sociales, la polarización entre los fans, el apoyo a cada uno de los implicados y la necesidad de mantener una actitud respetuosa y empática. Hemos recordado que detrás de los personajes públicos hay seres humanos con sentimientos y emociones complejas, que como fans, nuestro papel debe ser apoyar, no juzgar y que el amor no siempre es suficiente para mantener una unión. Este drama nos enseña que las relaciones son complicadas, que no siempre tienen un final feliz y que a veces es mejor tomar caminos separados, aunque duela y aunque sea difícil. También nos recuerda que la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un factor determinante en el desarrollo de una relación, que el escrutinio constante puede desgastar hasta el amor más fuerte.
Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, por más que no las entendamos, por más que no las compartamos y por más que nos duela ver que nuestra pareja favorita ha llegado a su fin. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis a fondo, por ser parte de esta comunidad de chismosos que disfrutan del drama y que no se pierden ni un solo detalle. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo, entretenido, y que les haya dejado reflexionando sobre el amor, las relaciones y la importancia del respeto. No olviden que este espacio está creado para compartir nuestras pasiones, generar un debate respetuoso y comentar todos los dramas que nos encantan. Los invito nuevamente a que dejen sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre este drama. Y como siempre, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron del drama y si se sienten identificados con los temas que hemos abordado, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido y para que podamos seguir desmenuzando cada detalle de los dramas más jugosos del espectáculo. Muchísimas gracias por todo el cariño, por la buena onda y por ser parte de esta comunidad de chismosos de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, más chismes y mucho, mucho salseo. Hasta la próxima, mis queridos amantes de las telenovelas. Y recuerden, el drama nunca termina.